¿Quién empieza? Yo, doctora. A ver. Bueno, pues buenos días. Nosotros vamos a dar el tema de estrabismo y ambliopía y estamos conformadas por mi compañera Norma Alejandra, Pilar Vianey y yo, Jessica Michelle. La siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, tenemos que definir a qué... No, una antes. Ahí. Primero que nada, tenemos que saber o entender el concepto de estrabismo. Y bueno, pues esta se va a definir como la pérdida del... A ver, déjenme ver si puedo anotar. Creo que sí. ¿Sí ven mi cursor? No, ¿verdad? No. Bueno, se pierde, permíteme, Michelle. Para poder hablar de estrabismo, el estrabismo se valora de frente, nunca se valora de lado. Un estrabismo no es válido si yo lo valoro de lado. Tengo que estar de frente con el explorador. ¿Por qué voy a pensar que puede tener estrabismo el paciente? Porque con la mirada al frente, el paciente pierde el paralelismo y un ojo, ya sea que se haga hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, hacia alguna posición que no es hacia el frente. Recuerden que la posición primaria de la mirada es con la mirada al frente y viendo al horizonte. En ese momento se relajan todos los músculos extraoculares y podemos encontrar un equilibrio entre las fuerzas que están contrayendo o mandando tono o quitando tono a los músculos extraoculares para que estos puedan tener sus movimientos. Si yo valoro a un paciente de lado, no me sirve eso. En este caso específicamente de la fotografía hay que tomar dos cosas en cuenta. Uno, que el paciente tiene un epicanto pronunciado, pero dos, si se fijan que a pesar de tener el epicanto pronunciado, el ojo izquierdo está yendo hacia adentro. Hay que demostrar si el paciente efectivamente tiene estrabismo o no. Continuamos. Entonces, es la pérdida de ortoposición de los músculos extraoculares cuando tenemos una desviación ocular que la vamos a conocer como estrabismo. El término que usa popularmente la gente es el ojo visco, o ustedes incluso podrán comentar de algunos sobrenombres para todas estas personas. De hecho, la gente incluso llega a comentárselos como tal, pero nosotros debemos de tener cierta, pues lo que nos caracteriza, porque nosotros conocemos terminología, nosotros lo vamos a llamar como estrabismo. No se metan mucho con las desviaciones comitantes o las incomitantes. Únicamente aquí tenemos que entender que un ojo que se va hacia afuera está en exo. Entre la atropia y la aforia hay una diferencia muy importante. ¿Qué significa la atropia? Si yo digo que el paciente tiene una exotropia, quiere decir que el ojo siempre está hacia afuera, nunca se corrige. En cambio, en la exoforia, ustedes incluso seguramente llegaron a ver o han detectado algunos pacientes que de pronto el ojito se desvía, parpadean y regresa. Eso se conoce como una foria. Los estrabismos que corrigen, ya sea con el parpadeo o con los lentes, se conocen como forias. Los estrabismos que en todo momento está desviado el globo ocular se conocen como tropias. Entonces, podemos tener exoforias que regresan, exotropias que todo el tiempo están permanentes, endoforias que regresan, endotropias que siempre están hacia adentro. Como tenemos dos globos oculares, puede ser monocular o binoocular, unilateral o bilateral, ¿de acuerdo? No nos metamos ahorita con los estrabismos verticales porque eso es sumamente complicado. Lo más frecuente que nosotros vamos a observar, sobre todo en niños, son los estrabismos horizontales. Entonces va a haber una exo o una endo, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Sí. Ok, Michelle, ¿algo que quieras agregar? No, doctora. Ok, continuamos. Exactamente, esa fotografía es maravillosa.
El ojo, para poder trabajar un estrabismo o poder definir un estrabismo, tenemos 9 posiciones de la mirada. ¿Por qué 9? Porque recuerden que tenemos 6 músculos extraoculares, 4 rectos y 2 oblicuos, que nos van a dar todas las posiciones de la mirada que nosotros tenemos. En una cruz, en una cruz y en una X, ¿de acuerdo? Los movimientos de la X los dan los oblicuos, básicamente, y los movimientos de la cruz los dan los rectos. Recuerden que tenemos recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo. Bueno, depende del ojo que estemos valorando, ¿verdad? Pero también tenemos los oblicuos. Para los movimientos oblicuos tenemos el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Hay 3 nervios, y valga la redundancia, que nos dan la inervación de los músculos extraoculares. Básicamente, el cuarto par es el oblicuo inferior, el sexto par es el recto externo y el tercer par nos da el resto de la movilidad de los rectos y del oblicuo inferior, ¿de acuerdo? Entonces, vean cómo en la figura del centro, el niño está con la mirada al frente, le están poniendo un reflejo en sus pupilas, le están llamando la atención para que él pueda tener primero una relajación de todos los músculos y después vamos a empezar a trabajar todas las posiciones de la mirada. Debemos de llevar un orden. Si ustedes nada más hacen un movimiento así sin un orden, entonces vamos a tener problemas. Primero revisamos los rectos, es decir, le decimos al niño, mira hacia arriba, y vemos cómo al mirar hacia arriba elevamos los párpados superiores, no tenemos problema para poderlo revisar. Miramos hacia abajo, vean cómo incluso se observan los dedos del explorador. Hay que levantar un poco los párpados porque si no, con la mirada hacia abajo, al ir los párpados superiores hacia abajo, no nos va a permitir observar si hay algún desequilibrio entre ambos músculos rectos inferiores. Después, vamos a la derecha, siempre primero vamos a la derecha para explorar los rectos horizontales y después a la izquierda, ¿de acuerdo? Ya que terminamos nuestra cruz de los rectos, entonces exploramos oblicuos. Entonces sería arriba a la derecha. Regresamos siempre. Esto de regresar es para volver a relajar todos los músculos extraoculares y nos vamos a la otra posición. Superior izquierda, regresamos. Abajo, volvemos a elevar los músculos. Inferior derecha, regresamos. Inferior izquierda, ¿de acuerdo? Esa es la exploración ideal de los músculos extraoculares para que podamos detectar alguna falla en cuestión de la coordinación. Recuerden que esos músculos se mueven parejitos, nunca va uno por aquí y otro por allá. Si hay alguna, si no hay alguna un movimiento coordinado, entonces viene el estrabismo. Hasta ahorita vamos bien. Es muy importante que tengamos este concepto. ¿Algo más, Michelle? Sí, tenemos que aclarar que en la aducción se define como la rotación monocular. Por eso nada más hice la hincapié en la diferencia entre las dos imágenes. Ducción solamente es la rotación, bueno, vamos a observar la rotación monocular y en la versión es binocular, como ya lo mencionó la doctora. Ok. Valoramos ambos ojos. Perdón que te interrumpa, Michelle. Ducciones. Ducciones. Trabajo primero con ojo derecho, ¿de acuerdo? Tapo izquierdo. Posición primaria de la mirada. Subo, bajo, derecha, izquierda. Regreso. Nuevamente, ahora me voy con los oblicuos. Subo, regreso, bajo, regreso. La mano actúa como el estímulo, porque acuérdense que el estrabismo, lo más frecuente que lo vamos a tener es en niños. Entonces, no es muy fácil trabajar con niños. Primero hay que tener, no sé, un muñequito, algo que les llame la atención a los niños, ¿de acuerdo? Esto, monocular, ducciones. Versiones, con su estímulo al frente, después derecha para rectos horizontales, izquierda,
superior, inferior y después oblicuos. Ajá, regresamos, abajo, levantamos, ¿de acuerdo? Entonces, ducciones, valoraciones monoculares, versiones, valoraciones binoculares. Continuamos. Bueno, aquí les voy a hablar un poco de la fisiología. En cuanto a los aspectos motores, tenemos que tener en cuenta pues todas las funciones de los músculos. Como ya lo mencionó la doctora, existen 6 músculos en cada ojo, 4 rectos y 2 oblicuos. Bueno, de los rectos pues es superior, inferior, interno medial y externo lateral. Y del oblicuo va a ser el superior o también llamado mayor o el inferior también llamado menor. Estos músculos pues nosotros los conocemos como extraoculares y van a estar inervados por diferentes nervios craneales, que son el 3, el 4 y el 6. El tercer nervio pues va a inervar a los músculos recto superior. Bueno, en la siguiente diapositiva, para que los vayamos ubicando, por favor, ¿la puedes pasar? Ahí están. Bueno, el tercer nervio craneal va a inervar los músculos recto superior, si los pueden ir ubicando, porque no puedo señalar. Bueno, recto superior, recto inferior y recto interno. Y también va a inervar el oblicuo inferior. Además, como ya hemos visto en las demás clases, va a inervar el elevador del párpado, no, la anterior, el elevador del párpado y el esfínter de la pupila. El cuarto nervio craneal, pues se va a encargar del oblicuo superior, y el sexto lo va a hacer en el recto externo. Recto externo, o les había dicho que también se llamaba lateral. Bueno. La siguiente, por favor. Los músculos extraoculares no solamente tienen un movimiento, cada uno tiene movimiento primario, secundario y terciario. Si nos vamos a los movimientos secundarios y terciarios, nos vamos a perder. A mí me gustaría que únicamente se queden ahorita con esta parte en donde los rectos hacen la función prácticamente del nombre del músculo, es decir, recto externo, vas hacia afuera, recto interno, vas hacia adentro, recto superior hacia arriba, recto inferior hacia abajo. El oblicuo superior deprime, el oblicuo inferior eleva. ¿Por qué? Porque regrésame la fotografía, por favor, mija. Porque si se fijan, los músculos están abrazando, no están en la misma posición. Entonces, si yo tengo abrazando algo y yo lo jalo de aquí, aunque sea superior, ¿hacia dónde baja? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia abajo, ¿de acuerdo? Por eso es la fisiología. Recto superior, deprime. Recto inferior, eleva. Porque esa básicamente es su función. Por eso no los quiero complicar con funciones secundarias y terciarias porque nos vamos a perder. El estrabismo es maravilloso poderlo diagnosticar, pero si no lo entendemos desde sus principios fundamentales, nos vamos a perder. La que sigue. Ok, entonces nos quedamos con la acción primaria, ¿de acuerdo? La que sigue. Ok, básicamente en el test de Hirschberg, ¿de qué nos está hablando? A ver, pasa el video si se ve. Vean cómo incide el punto de la lámpara del explorador, el examinador, exactamente en el centro de la pupila. En posición primaria de la mirada, esa paciente no tiene estrabismo, ¿de acuerdo? Si hay alguna variante que el punto, en este ejemplo, vean como del lado derecho el punto está al centro, del lado izquierdo vean cómo está a nivel del iris, ajá, y sin embargo el paciente está mirando al frente. Una exotropia es porque no se modifica ese estrabismo, todo el tiempo el ojo está hacia afuera. Si el ojito se eleva, hipertropia, y si el ojito se va hacia abajo, ahorita seguramente lo van a poner, sería una hipotropia. Hipertropia, hipotropia. Exotropia,
endotropia. Ok, esa es una muy buena manera de poder trabajar con un paciente. En los pediátricos, vean, el ojito izquierdo tiene el reflejo pues prácticamente al centro, pero el derecho, ¿sí ven hasta dónde está el reflejo? Entonces ahí estamos viendo que si está en posición primaria de la mirada del paciente, aquí hay una endotropia. El ojo está hacia adentro todo el tiempo, no corrigió. ¿De acuerdo? La que sigue. Es muy importante ocluir y desocluir, para ver ducciones y versiones. Arriba. La primera fotografía de la A, el ojito va hacia adentro. Ojo, hay que tener mucho cuidado con los pacientes pediátricos cuando tienen este tipo de picanto, porque también hay estrabismos, falsos estrabismos, pseudoestrabismos. Muchas veces la mamá nos lo lleva, hacemos la prueba con la luz, la prueba de Hirschberg, y resulta que no es estrabismo, más bien es un falso estrabismo. La letra B, ¿cuál es el ojito que se desvía? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. En la letra C, vean cómo el ojo derecho está hacia adentro. Vean el reflejo luminoso que tiene prácticamente en el limbo. Ese reflejo luminoso en el limbo nos habla. ¿Para qué nos sirve esta prueba? Para nosotros nos sirve para calcular qué tanta cirugía se le va a hacer al paciente, qué corrección se le va a hacer. Cuando el reflejo de la lámpara del explorador se va hasta al limbo o más, es una cirugía muy grande, porque si no recorremos lo suficiente el músculo o hacemos suficiente cirugía, no va a haber una corrección total de su padecimiento del paciente. En la fotografía de la C, la misma de la C, exactamente, vean cómo el ojo derecho permanece al frente y ahora el que se desvía es el izquierdo. Entonces, lo más probable es que tenga un estrabismo alterno, binocular, ¿de acuerdo? Abajo en la letra C, en la letra D, perdón, ya están haciendo valoraciones para oblicuos. Vean cómo el ojo derecho se desvía hacia arriba y hacia adentro. En la que sigue de la D, el ojo izquierdo se desvía hacia arriba y hacia adentro. Nosotros, cuando están afectados los oblicuos, llamamos que hay síndromes en X. En X, cuando están tomados tanto el oblicuo superior como el mayor, porque va a ser esto arriba y va a ser esto abajo. Entonces, de acuerdo a nosotros cómo lo trabajamos, se define como un síndrome en X. ¿Por qué? Porque hay hiperfunción de los oblicuos superiores y de los inferiores. Si únicamente es un síndrome en A, un síndrome en A, están actuando, ¿quién lleva los músculos hacia abajo y hacia afuera? El oblicuo superior, recuerden. Entonces sería un síndrome en A. Si se va hacia arriba nada más, hace un síndrome en B. Serían los oblicuos inferiores. Y si actúan tanto los superiores como los inferiores, es un síndrome en X. Únicamente para su conocimiento y que sepan, estos estrabismos son más complicados de poderles dar tratamiento, pero hay que diagnosticarlos. La letra E, vean cómo el ojito está totalmente hacia adentro, una endotropia, a donde cae el reflejo del punto luminoso hasta el limbo, requiere una cirugía amplia. En la siguiente de la E, vean que ahora el otro ojo ya le hicieron pantalleo o ya lo hicieron que modifique el punto de fijación y vemos que también el ojito izquierdo tiene esa desviación hacia adentro. Esto nos habla de un estrabismo binocular o alterno. ¿Por qué? Porque alterna la fijación con un ojo y alterna la fijación con el otro. Si no, no habría corrección. Obviamente, para poder trabajar estrabismo, ¿qué condición debe de tener el niño? Que tenga una buena visión. Si el niño no tiene visión o no tiene una visión suficiente para fijar un objeto, no vamos a poder explorar adecuadamente ese paciente. La que sigue.
El estímulo para que el paciente esté, se le llama ortoposición, es la posición donde hay el relajamiento de los músculos, es que también haya una buena visión. Por eso hay estrabismos cuando un ojo ve mal. Cuando un ojo tiene ambliopía o es un ojo ciego por alguna circunstancia, algún traumatismo, el ojo puede tender a desviarse, ¿de acuerdo? Un estímulo importante para llegar a la ortoposición es una buena visión. En este caso que nos están mostrando, tenemos una exodesviación. Si es una foria o es una atropia, aún no lo sabemos porque no lo hemos revisado, pero el ojito derecho, si se fijan, está hacia temporal, está hacia afuera, ahí están marcadas las cejas, están marcados los cantos internos, y si estamos viendo que tiene una mirada al frente y el ojito derecho está hacia afuera, entonces hay una exodesviación. ¿Es una foria o es una atropia? Vamos a revisarlo para ver si es permanente o está variable. Permanente, exotropia. Variable, exoforia. La que sigue. Entonces, en la figura A1 vemos, aparentemente está con la mirada al frente en ortoposición. Cambiamos el estímulo a la misma A1 y vean cómo el ojito izquierdo se va hacia afuera. Ahí lo que hicimos es romper la fusión, porque cuando seguramente el niño tiene una foria, porque ya lo vimos en ortoposición. Si desde la figura A1 ese ojito estando mirando al frente desvía, entonces ya sabemos que es una atropia, pero aquí hubo una fusión primero, rompimos esa fusión con la exploración del test de cubrir y descubrir, y vean cómo el ojo izquierdo se va para afuera. Ahí está el punto luminoso del lado derecho en el centro, y del lado izquierdo el punto luminoso está en el limbo, pero del lado nasal. Entonces el ojo se está recorriendo hacia afuera. Hay una exodesviación o una exoforia, que es lo más seguro. Abajo, a ver, aquí desde un inicio el paciente ya estamos viendo que tiene una desviación, pero esa está un poquito más complicada porque es hacia afuera y hacia arriba. Si logran detectar que es hacia afuera y hacia arriba, ¿por qué? Les voy a dar un tip. En la fotografía A1, la segunda, la que tienen en su exactamente, señálame el borde palpebral, por favor, con tu cursor. Abajo. Eso, ahí, detente. Ve, no hay esclerótica que pueda yo observar, ¿sí? El párpado está cubriendo parcialmente la córnea. En cambio, en la fotografía de abajo, a la izquierda, esa, ahí, en esa zona, si están viendo cómo se descubre un poquito de esclerótica, eso no es normal para este paciente con la mirada al frente. Quiere decir que el ojito está un poquito hacia afuera y un poquito para arriba. Ahí empiezan los estrabismos complicados. ¿Por qué? Porque ya no nada más es un músculo el que está implicado. Tiene que ver aquí muy frecuentemente el recto superior e incluso el oblicuo inferior. Entonces, pues ese paciente, si tiene una hiperfunción del músculo oblicuo inferior, ¿qué va a hacer? Un síndrome en B, perdón. Pero bueno, insisto, no nos vamos a meter mucho en eso, si no nos vamos a perder. Yo prefiero que me aprendan muy bien el estrabismo horizontal, que es el más frecuente, recto interno, recto externo. Vámonos abajo, en la letra B. Exacto, en la letra B. Ahí idealmente el paciente está mirando al frente. Vean cómo donde está la flecha negra, el ojito está hacia afuera, quizá un poquito hacia arriba. Entonces nos complica, pero idealmente tendríamos que trabajar el recto externo, que es el que nos está dando más función, y por eso el ojito se está desviando hacia afuera. La que sigue. Yo había visto que tenías lo de la ley de Herring y la de Sherrington, ¿o es más adelante, Michelle? Sí, doctora, es un poquito más adelante. Ok, bueno, entonces, ahora, la endotropia acomodativa. ¿De qué nos está hablando que es acomodativa? De que el paciente necesita de lentes para poder tener un buen equilibrio entre los músculos extraoculares y llegue a la ortoposición. Por eso se llama acomodativa, porque el paciente está haciendo tanta convergencia que
el estímulo que le llega a sus músculos no es el ideal, no es el suficiente, uno está trabajando más que el otro y le cuesta trabajo. En cambio, cuando ya le revisamos y el paciente requiere de alguna graduación, se relajan todos los músculos de la misma manera y alcanza la ortoposición. Puede haber tanto endotropia acomodativa como una exotropia acomodativa. Ajá. Acuérdense, endo hacia adentro, exo hacia afuera. Y la acomodativa quiere decir que con lentes va a corregir ese estrabismo. La que sigue. Entonces, vamos a ver. En la A1, el ojito que está en ortoposición es el ojo derecho, ¿de acuerdo? Vean cómo el punto luminoso está en el centro de la pupila. En cambio, en el ojo izquierdo, vean cómo se desplaza ligeramente ese estímulo luminoso que teníamos. Le ponemos lentes al paciente y mejora mucho la posición. Cosméticamente ya nos da una posición aceptable. En el niño de la fotografía A2, vean cómo el globo ocular está hacia adentro y un poquito desviado hacia arriba. El ojo sano aquí es el ojo izquierdo. Le ponemos lentes porque ese niño necesitaba graduación. La mayoría bueno, mejor no me meto, que si son hipermétropes o miopes. Sabiendo que necesitan graduación y con su graduación corrigen, vean cómo está la posición de ese globo ocular. Ahora, la mamá siempre les va a decir, ¿con los lentes se le va a quitar el estrabismo? No, con el lente lo va a corregir. Jamás le van a quitar el estrabismo con lentes. ¿Pero qué le dan al niño de beneficio? Que crezca un poquito más, que madure su sistema neurológico y que quizá a futuro, si no corrige con lentes, se le haga una cirugía y tenga mayores posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque acuérdense que un niño, si tiene una desviación ocular, va a ser un niño estigmatizado en la escuela. Es el niño, nunca le van a decir tiene estrabismo, por supuesto. Es el niño visco, es el niño que tiene el ojo, ¿cómo le llaman? De buscaviones, el que es el venadito porque no ve nada, y muchos otros sobrenombres que ustedes seguramente van a conocer, y eso emocionalmente afecta mucho a los niños. Por eso nosotros intentamos corregir el estrabismo lo más pronto posible si es que no corrige con lentes. Si no corrige con lentes, el estrabismo se corrige cuando nosotros lo detectemos, tenga la edad que tenga el paciente. Bueno, por lo menos que consideremos 2 años de edad, si es que no está en riesgo de que el paciente vaya a tener ambliopía. O sea, hay que considerar muchas cosas, ¿de acuerdo? La que sigue. ¿Ok? Los neurogénicos son lesiones directamente hacia los pares craneales. No tiene una lesión específicamente en el músculo, sino más bien en la inervación. ¿De acuerdo? La que sigue. Este paciente, vean, es un paciente, ya no es un niño, ya no es un paciente pediátrico. Vemos que las características simplemente de su piel se han modificado y consideramos que puede ser un joven. Aunque no es la posición ideal, porque vean que está discretamente rotada su cara. Ajá, ¿por qué? Por el tipo de fotografía que estoy viendo. Pero sí, con la ideal mirada al frente, vean cómo se desvía. El ojo izquierdo tiene una desviación importante hacia afuera. A ver, aquí. Samantha Denise Gutiérrez, ¿qué músculo está afectado idealmente en este paciente? Sí, la desviación es hacia afuera y es una desviación importante. Erika Crisanto, ¿qué músculo está desviado en este paciente? ¿Qué músculo está desviado? ¿Qué nervio está afectado? El músculo es el... Bueno, el músculo y el nervio, ¿te parece? El músculo es el recto lateral. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? ¿Erika? Es que no veo aquí. Sí, Erika. Erika, porque no estuvo Samantha Denise, ¿verdad?
Ok, muy bien. No, Y sí, aquí estoy, doctora, pero mi internet va un poco lento. A ver, bueno, no te vayas, aquí estoy contigo. Entonces, es el recto externo. Entonces, Samantha, ¿qué músculo está afectado? ¿El recto lateral? El recto lateral, sí. ¿Y qué nervio es? ¿Es el sexto? Es el sexto, es el recto externo. Idealmente aquí ya tendríamos un diagnóstico. Tendríamos que checar los antecedentes. Muy bien. La que sigue. Doctora, tengo una pregunta yo. Sí, dime. O sea, no me queda claro cómo el estrabismo se puede corregir con lentes. O sea, puede regresar el ojo casi hacia donde A debe la estar. posición, porque acuérdate de lo que estoy comentando. Un estímulo para que tú estés en ortoposición es la buena visión. Si no, los niños hacen una cosa que se llama supresión. Para no ver doble, ¿has visto algún niño con estrabismo que se queje de diplopia? Los niños no se quejan de diplopia. ¿Por qué? Porque suprimen imágenes. Al suprimir imágenes, que es un mecanismo de defensa de los niños, porque un adulto es difícil que lo haga, y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, el niño, el mecanismo de defensa es que le baje la visión y que con a ese ojito no le va a hacer caso, por eso casi siempre tienen un ojo preferente. Ajá, aunque sea alterno. Si es alterno, su problema quiere decir que los dos ojos ven bien, pero ellos mismos suprimen uno para poder ver con el otro. Si el otro está funcionando, este ve al frente y el otro se desvía, pero ellos suprimen. Al corregirles o darles la oportunidad de ver bien con los dos ojos, entonces ya el estímulo les llega similar a ambos ojos y el ojito se corrige. En